Y entonces, muchísimas gracias por el tiempo que dedican al estudio diligente de la palabra de Dios. Aprecio inmensamente su dedicación, su perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Ah, Vamos a avanzar. Hoy nos toca la lección número 6. Hoy vamos a hablar de otro medio de gracia que el Señor nos da, un sacramento instituido por Jesucristo, que es la Santa Cena, ¿verdad? Al igual que el bautismo, el Señor a través de este medio de gracia nos da el perdón de pecados, una comunión íntima con nuestro Señor Salvador Jesucristo y una comunión íntima también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. La lección 6, la Santa Cena. También vamos a ver cómo algunas denominaciones enseñan acerca de la Santa Cena. Empecemos con una oración pidiendo al Señor que sea Él quien abra nuestro entendimiento a través de su palabra, de su espíritu, para que nosotros podamos entender, aplicar a nuestra vida y compartir con otros el dulce evangelio de Cristo. Oremos entonces. Señor Jesucristo, la noche que fuiste traicionado, amorosamente nos dejaste una cena especial con la que recordamos tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. En esta cena espiritual recibimos por la gracia de Dios el perdón de pecados y una comunión íntima contigo. Mientras estudiamos la Santa Cena, ayúdanos a confiar en lo que dices, en lo que tú dices que es la verdad. Danos el gozo de participar en esta fiesta espiritual tan a menudo como podamos, mientras esperamos unirnos contigo en el banquete celestial en el cielo. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, los tres propósitos para esta noche, debo decir los tres objetivos, mejor dicho, para la lección número 6 son los siguientes: examinar el propósito divino de la institución de la Santa Cena, comparar la enseñanza de las iglesias, de otras iglesias en relación con la Santa Cena, identificar los errores doctrinales causados por el razonamiento humano en las Escrituras. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte y nos hacemos la pregunta: ¿qué es la Santa Cena para ustedes? ¿Cómo lo enseñaron en su iglesia? ¿Cómo la celebran? Entonces vamos a empezar con esa pregunta y luego vamos avanzando. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué es la Santa Cena para ustedes? ¿Cómo la celebran? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que desee romper el hielo? Gracias, querida Claudia. Adelante, hermana. Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Bueno, según mi experiencia, la Santa Cena es el recordatorio, ¿no?, del sacrificio de nuestro Señor, y era solo un recordatorio, y si no habías arreglado tus cosas o tus pecados semanales, comías y bebías para condenación. Ese era, digamos, el recitado de la iglesia donde yo había estado antes. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Escuchemos a Silvia. Silvia, adelante, hermana. Gracias, pastor. Bueno, la Santa Cena para los creyentes, ¿no? Es cuando recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es una representación, sino es el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querida Silvia. Muy bien. ¿Alguien más? José David, adelante. Bendiciones, pastor. La Santa Cena, ¿verdad? Es uno de los sacramentos, ¿verdad?, más importantes que nosotros tenemos, ¿verdad?, como cristianos. Y es algo maravilloso porque el Señor Jesús dice, háganlo todas las veces en memoria de mí.
en Corintios 11 habla, ¿verdad? Que lo recordemos, dice, y recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Bendiciones. Gracias, José David. Muy bien. Entonces, ya dijimos que la Santa Cena es un acto sagrado, es un sacramento instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un medio de gracia a través del cual nos da, junto con el pan y el vino, su verdadero cuerpo y su verdadera sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo la noche antes de que iba a ser entregado. Los judíos estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Cuando Jesús dijo a sus discípulos, cuánto anhelaba comer esta cena con ustedes. Era una fiesta, como ustedes saben, que conmemoraba cómo Dios a través de la sangre de los corderos había salvado a Israel de la muerte que iba a pasar el ángel de la muerte pues matar a los primogénitos de todo Egipto, ¿verdad? Dios les sacó de la esclavitud a los egipcios después de haber estado ahí 430 años. Esta fiesta, esta celebración de ese cordero, la sangre de ese cordero que salvó la vida de los primogénitos de Israel, era presagiaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre fue derramada por nosotros para pagar el precio justo de nuestra redención, su cuerpo entregado en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y del infierno. Entonces Jesús instituyó con un propósito divino concedernos el perdón de pecados, una comunión íntima con Él. ¿Vale? Entonces, también vamos a decir que sabido está que hay una variedad enorme de creencias acerca de la última cena en las iglesias hoy en día que se ven. Entonces, para eso nos hacemos esta pregunta, ¿tal? Es donde empieza todo las conversaciones. ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? ¿Qué recibimos? Ya vimos que es un medio de gracia, es un acto sagrado, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. eh, Está conectado íntimamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene elementos visibles que son el pan y el vino, ¿verdad? ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? Según el texto bíblico que nos tocó leer, también el video nos mostrará un poquito de eso. Cuéntenos, cuéntenos, hermanos, ¿qué recibimos? ¿Voluntario, una voluntaria? Si no, les voy a colocar un poquito el texto aquí para que tengamos una ayuda, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo 26, 26 al 29. Y Silvia, querida, ayúdame, por favor, con la lectura del pasaje bíblico, si es posible. Sí, con mucho gusto, profesor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 al 29. Excelente. Muchas gracias, Silvia. Entonces Un gusto. ya tenemos lo que hace lo que recibimos de Dios en la Santa Cena. Entonces, ¿qué era primero que recibimos, querido Eliseo?
Mi estimado pastor, ¿se puede decir que lo que primero que recibimos es el nuevo pacto? Esa es la clave de la Santa Cena, por medio de su Sí, sangre, que simbolizaba su sangre, y por medio del pan, que simbolizaba su cuerpo. ujú. Sí, bueno, nuevo pacto, sí. También vamos a ver ahorita que eso fue que el profeta Jeremías mencionó al pueblo de Israel hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque el pacto de dos partes no funcionó para el pueblo de Israel porque eran infieles, no cumplían, ¿verdad? Recibimos pan, que era el pan que comían los judíos en la celebración de la Pascua, un pan sin levadura. Recibimos vino, que es el fruto de la vid, ¿verdad? No es jugo de uva, sino es el vino ya fermentado. El fruto de la vid, vino, ¿verdad? Muy bien, entonces también recibimos junto con el pan y el vino, ¿qué dice la palabra de Dios? El cuerpo y la sangre de Cristo. No es un simbolismo, no es una representación, sino es presencia real, ¿verdad? Entonces aquí es donde este, algunas denominaciones están diciendo es un simbolismo, es una representación, ¿verdad? Es algo que Jesús nos dejó que hiciésemos y tenemos que hacerlo, pero no mencionan, no nos enseñan, de hecho, que nos da el perdón de pecados y que está el cuerpo y la sangre de Cristo presentes, un milagro divino, un misterio divino, que humanamente no lo vamos a entender. ¿Está? Muy bien. Entonces, nota usted que es mi sangre, es mi cuerpo ah, derramada para el perdón de sus pecados. Tenemos, vamos a ver, cuatro cosas. Tenemos pan, vino, cuerpo y sangre de Cristo. Bien. Hay otro pasaje bíblico aquí que el apóstol Pablo nos hace la pregunta. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la respuesta nuestra es sí, Señor. Entramos en comunión íntima contigo. Es un regalo divino. Muy bien. Entonces, aquí hay una advertencia para nosotros los creyentes. Como bien decían ustedes, alguien que me ayude con el texto bíblico. Querida Claudia, ¿usted puede ayudarnos? Bueno, después vamos Sí, por con la supuesto. Angélica. Gracias. Sí, sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Gracias. Corintios 11, 27, 29. Gracias, querida Claudia. Muy bien, ahí está. En la Santa Cena no es un chiste, es un acto solemne, es un acto sagrado, ¿verdad? Que vamos a entender espiritualmente lo que estamos recibiendo, por qué estamos recibiendo y para qué lo estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si usted habrá notado que a veces uno va a alguna denominación, alguna iglesia de alguna denominación y ese día tienen la Santa Cena, pero ahí lo reparten a todo el mundo, ¿verdad? Usted habrá notado que la Santa Cena es con unas galletitas o unos panes pequeños y es con jugo de uva. ¿Por qué? Porque esto es una representación nomás, es una simbología. No es una presencia real, no está presente el cuerpo ni la sangre de Cristo, tampoco nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos aquí viendo lo que recibimos. Nos dice que Jesús
dio pan a sus discípulos. El pan usado en la fiesta de la Pascua habría sido pan sin levadura. También les dio la copa que estaba llena de vino, fruto de la vid. Entonces recibimos pan y vino en la cena del Señor. Sin embargo, observe las palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo que estaban recibiendo? Tomad, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Según Jesús, el pan no era solo pan, sino también su cuerpo. El vino no era solo vino, sino también su sangre. Jesús no dice, esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Él dice, es. Especialmente en una ocasión solemne como esta, ¿verdad? Sus palabras son muy importantes cuando estaba instituyendo la Santa Cena con sus discípulos. Muy bien. Jesús menciona otra cosa a sus discípulos que estaban recibiendo esa noche, ¿verdad? Es derramada, ¿para qué? Para remisión de sus pecados, perdón de sus pecados, ¿verdad? Estaban recibiendo remisión de sus pecados. Por eso también llama a su sangre en la cena del Señor del nuevo pacto, como bien decía nuestro hermano. Este nuevo pacto fue prometido por Dios en Jeremías 31, 31 a 34, donde dijo, no me acordaré más de su pecado. Jesús ganó este perdón para nosotros en la cruz y nos lo da en la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena es una muestra visible, tangible, en la cual su Señor y Salvador Jesucristo le dice a usted, así fue como yo pagué el precio por tu rescate. Así es como yo perdoné tus pecados, muriendo en la cruz, derramando mi sangre, entregando mi cuerpo para pagar el precio justo de tu redención, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos aquí, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, la copa, el vino en la cena del Señor es la comunión de la sangre de Cristo. Una comunión es la unión de dos o más cosas, ¿verdad? Pablo nos dice cuáles son esas dos cosas, la copa, el vino que tenemos ahí, y la sangre de Cristo. Luego dice lo mismo del pan, es la comunión del cuerpo de Cristo. Note también el uso de Pablo de la palabra es. No representa, ¿verdad? El vino es realmente la comunión de la sangre de Cristo y el pan es realmente la comunión del cuerpo de Cristo. En la cena del Señor recibimos 4 cosas. Recibimos pan y vino junto con el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no podemos verlos, ¿verdad? Ni saborearlos, creemos que están ahí porque Cristo así lo dijo. También creemos que es poderoso porque comparte con nosotros las buenas nuevas del perdón de los pecados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta este punto? Querido Eliseo, adelante, hermano. Estoy un poco confundido, pastor, en el sentido de que si tendríamos entonces que, no sé cómo lo puedo explicar, honrar la Santa Cena, o qué significado real le tenemos que dar a la Santa Cena, donde ya, digo, comparándolo con la Iglesia Católica, veo que, bueno, antes me acordaba que hacían eso de la Santa Cena, bueno, daban la hostia, algo así, y yo no le veía valor, pero entonces ahorita estoy entendiendo que sí tiene valor y qué valor tiene. Sí, bueno, el valor es impresionante, el valor es espiritual, es un acto solemne e instituido por Cristo, ¿verdad? Es Dios quien a través de este medio, a través de este sacramento, nos da el regalo del perdón. Él viene a nosotros, ¿verdad?
Entonces sí, es un acto de suma importancia, respeto, y reverencia, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo nos recuerda una y otra vez estas palabras, ¿verdad? De aquí que si vamos a la Santa Cena de una manera indigna, sin entender la profundidad del regalo de Dios que nos da en este sacramento, pues es para para nuestro, es contraproducente, debo decir, ¿verdad? En vez de recibir las bendiciones, recibimos lo opuesto. Querida Claudia, adelante. Sí, yo le consulto. Ujú, Nosotros vamos a la iglesia protestante y eso se hacía en conmemoración, obviamente, de Jesús una vez por mes. Y ujú. ese día no, te sugerían que no lleves un alma nueva, decían o alguien, porque la Santa Cena era solo para los miembros de la iglesia. Es decir, primero te bautizaban como un mandato para poder hacerte miembro de la iglesia, para pertenecer a esa comunidad, y si eras miembro nada más participabas de la Santa Cena. Mi pregunta es, si una persona que no es miembro pero es conocedor y está en buenas condiciones, qué sé yo, ¿puede solicitar la Santa Cena o no corresponde? Excelente pregunta, querida hermana. Sí, esto es tomarlo con un corazón humilde, ¿verdad? Nosotros tenemos también la comunión cerrada, que es a los miembros confirmados, que se llama, ¿verdad? Que han estudiado la palabra de Dios, que entienden el, el significado de la Santa Cena, la solemnidad, eh, el respeto de este regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad del pastor o del líder que está guiando el servicio antes de la Santa Cena es avisar a la congregación, ¿verdad? Que si alguien no es miembro de esta congregación, pedimos encarecidamente que se abstenga de recibir la Santa Cena y siempre hemos recordado estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Eso era todos los domingos el pastor tenía que hacer eso. Y si de pronto alguien iba ya habiendo dicho las palabras, usado algunos textos bíblicos, pues ya no estaba en nosotros, ya no estaba en en el guía espiritual, ¿verdad? De hacer eso. Entonces, es, es, ah, no es por algo que la congregación se sienta como una reserva o algo, no sé, algo que no permita a los demás. Es más por la salud espiritual de la persona que va a recibir la Santa Cena si no si no sabe lo que está recibiendo, ¿verdad? No sé si tiene sentido, Claudia. Sí, sí, Porque no entiendo conocemos a perfectamente. las Parece personas, ¿verdad? Ujú. claro, que es coherente. Sí, sí, me parece que es coherente teniendo en cuenta lo que esto representa y significa. Una persona por ahí que ignora el contexto o la verdad misma puede fallar y uno tiene que orientar a la gente. Sí, sí, coincido totalmente. Gracias, gracias, me Sí, ha contestado la pregunta. sí, gracias, querida hermana. Escuchemos a Pedro. Eh, Hermano pastor, bueno, atendiendo lo que dijo el apóstol Pablo acerca de examinarnos, ¿no? Ujú. Y en qué momento no se podría tomar la Santa Cena y qué nos puede orientar acerca de quiénes pueden tomar la Santa Cena. Esa es la pregunta, pastor. Gracias, querida hermana. Muy buena pregunta. Este, bueno, a la Santa Cena no vamos porque seamos perfectos o no hayamos pecado. A la Santa Cena vamos porque somos miserables pecadores y es un medio de gracia a través del cual el Señor nos dice que nos da el perdón de pecados. Pues vamos allá, el cristiano que hace ese acto de contrición, esa de autoevaluación personal, ¿verdad? Entre la banca y donde vamos a recibir la Santa Cena,
hay un tiempo para confesar nuestros pecados directamente a Dios. Y Él va a saber, Dios sabe, si ese arrepentimiento, si ese acto de contrición es genuino o es de los dientes para afuera. Eso no puede ver el pastor, el líder espiritual, no puede ver nada, por eso es una comunión horizontal y vertical entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese caso específico. La otra pregunta era, solo Dios sabe. Perdón, ¿cuál era la otra? ¿Quiénes no pueden tomar Santa Cena? Sí, bueno, ya como decía la Claudia, ¿verdad? Las personas que llegan a visitar la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que el mensaje, la palabra de Dios, le hizo sentir como un remordimiento de su vida, ¿verdad? Pero puede ser que esta persona de pronto está viviendo en unión libre fuera del matrimonio, ¿verdad? Algo muy concreto. Ahora, eso puede pasar con los miembros de la iglesia, ¿verdad? Bueno, no con los miembros, pero con algún joven, ¿verdad? Que es miembro de la iglesia, de pronto tuvo algo ahí con alguien, y él se arrepiente y eso es entre él y Dios, ¿verdad? Porque de pronto si el pastor no sabe, él confía que es un creyente fiel a Dios y va a confesar sus pecados a Dios, ¿verdad? Pero esta persona que no conocemos, este, es por el bien de la alma de esa persona, que no le afecte lo espiritual a él. En vez de regocijarse en la bendición de la Santa Cena, para él va a ser burlarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Perdón por alargarme con la respuesta, hermano. Vamos a escuchar a José, a Eliseo y luego avanzamos un poquito. Bendiciones, pastor. Mire, la Biblia es clara en su palabra, en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, cada uno pruébese a sí mismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Y yo creo que este evento maravilloso o esta ceremonia maravillosa que se hace en las iglesias, de la Cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De una prueba que nosotros pasamos. ¿Por qué prueba? Ya le voy a decir por qué. Porque cómo estamos en este momento nosotros para recibir la Cena del Señor o la Santa Cena. Y si viniera nuestro Señor Jesucristo en ese momento y andamos mal, por eso dice, cada uno pruébese, tenemos que andar bien y prepararnos para recibir esto, porque no es cualquier cosa. Así dijo usted, ¿verdad? No es burla, Dios no es burla de nadie. Entonces, si Dios viniera en ese momento y yo no paso la Santa Cena, quiere decir que ando mal. Y hay muchos que toman privilegio en las iglesias estando mal y después a la hora de la Santa Cena nos damos cuenta que no la reciben porque tienen algo y ellos mismos se dan, ¿verdad? Se conocen por los frutos. Y no decimos, "Ey, no tomó la Santa Cena el hermano que tiene un privilegio en la iglesia, ¿por qué será?" Y nos hacemos esta pregunta, hay algo. Entonces creo que lo que se hace para el Señor debe hacer con un corazón sincero y un corazón dispuesto para servirle en verdad. Bendiciones. Gracias, José David. Muy bien, escuchemos a Eliseo y avanzamos. Pastor, ¿la Santa Cena se puede comparar entonces a cierto punto con el bautismo? Porque cuando la Excelente, Santa gracias. Cena, tengo entendido cuando fue la Santa Cena, los discípulos todavía no, tenían su fe al 100%, y aún así Jesucristo les hizo partícipe de eso, y aún tenía muchas cosas que pasar, por ejemplo, Pedro, que lo negó, o sea, su fe estaba muy débil. Esa es la duda que en realidad, la incertidumbre que tengo ante eso de la Santa Cena. Sí, Gracias, hermano. pastor. Ujú, sí, sí, bien dice usted los discípulos, ¿verdad? Ellos habían sido capacitados por nuestro Señor Jesucristo 3 años y aún así estaban enfocados en las cosas terrenales de este mundo, ¿verdad? Entonces, sí, como dice usted, este es un acto sagrado que lo vamos a recibir y quería decirle que es un medio de gracia. Entonces, son los dos únicos sacramentos que encontramos en la Biblia que nos da lo que nuestra alma necesita, que son el bautismo y la Santa Cena. Excelente, entonces vamos a avanzar. ¿Qué dicen las iglesias sobre lo que recibimos en la Santa Cena? Entonces aquí vamos a ver algunas cositas.
Iglesia protestante, específicamente la bautista, dice, la cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Muy bien, entonces, algo que hacemos por Dios, un mandato que obedecemos, no se menciona que el cuerpo y la sangre de Cristo, también no se menciona que nos da el perdón de pecados. Nota usted, es un acto simbólico, es un acto de obediencia que nosotros hacemos recordando la muerte de Cristo, pero nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, derramada por ustedes, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso la Santa Cena es tan, tan importante para nosotros, porque no solamente recibimos el pan, el vino, no solamente es un simbolismo, no solamente es una representación, sino es un acto sagrado a través del cual el Señor nos da lo que nuestra alma necesita y nos dice frente a frente de una forma tangible, de una forma que podemos tocar, ¿verdad? El pan y el vino, nos dice, así es como pagué el precio de tu redención, de tu perdón, de tu salvación, ¿verdad? Muy bien, entonces ya vamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Porque a veces lo hacen una vez al mes, dependiendo de cómo algunas iglesias hacen, ¿verdad? Pero ese enfoque es algo simbólico, es algo que yo hago para obedecer a Dios, porque esto dijo que haga y yo lo voy a hacer, pero no nos enseña que está presente el cuerpo y la sangre de Cristo y que recibimos el perdón de pecados. La Iglesia Luterana Academia Cristo, ¿verdad? Nos dice, creemos que todos los que participan del sacramento de la Cena del Señor reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo junto con el pan y el vino. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero por obra de Dios, por obra divina, misterio divino, este milagro divino, está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y la seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. Nos da la seguridad, nos reconforta al decirnos cómo Cristo pagó el precio de nuestra redención. Y también, hermanos y hermanas, es una probadita del banquete celestial en el cielo, ¿verdad? Donde recibiremos la Santa Cena en el cielo, junto con todos los creyentes del mundo y junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, junto con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, dice, cuando Lutero y Zwinglio se reunieron, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en la enseñanza bíblica de la Santa Cena? Querida Angélica María, adelante, hermano. Bueno, profesor, con Lutero, pues para él el cuerpo y la sangre de Cristo estaban realmente presentes en, con y bajo el pan y el vino. Y para Zwinglio, en cambio, sostenía una visión simbólica o conmemorativa. Según él, el pan y el vino representaban el cuerpo y la sangre de Cristo, pero Cristo no estaba presente físicamente en los elementos. Gracias, querida Angélica. Muy bien, excelente, excelente resumen. Eso fue la discordia, si se podría decir, ¿verdad? Entonces, todo comenzó con un líder alemán, ¿verdad? Llamado Felipe Hense, quien quiso unir a luteranos y protestantes
era más por razones políticas que religiosas. Él dijo, ya está, ya no está bien de que estén separados, de que estén divididos. Entonces, teólogos protestantes y teólogos luteranos se reunieron en una ciudad neutra para hablar de estos temas, ¿verdad? Y aunque coincidieron, debemos decir, en muchas enseñanzas, Lutero y Zwinglio no pudieron ponerse de acuerdo en lo que respecta a la Santa Cena, como bien decía nuestra hermana Angélica, y eso era la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Entonces, la interpretación literal, cuerpo y sangre de Cristo, están verdaderamente presentes con el pan y el vino, como bien decía la Angélica de una forma maravillosa, explicando. Eso fue lo que Lutero este, encontró de la palabra de Dios. Zwinglio decía interpretación simbólica. Cristo no puede estar realmente presente en la cena del Señor en todo el mundo. Entonces él decía, razonamiento humano, decía, Jesucristo ascendió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre, y cuando sucede la Santa Cena no puede estar presente en todas las iglesias del mundo. Para Lutero esto no fue un problema porque estamos hablando de Dios, que es Dios omnipresente, omnisciente, Dios todopoderoso, ¿verdad? En cambio, pues Zwinglio decía que esto es como hagan en memoria de mí, es como eh, figurativamente o simbólicamente, ¿verdad? Entonces, incluso decía, Cristo quiso decir esto. No era que realmente estaba ahí presente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? De ahí viene, pues, ya de ah, ese desacuerdo ilustra sus diferentes métodos de interpretación de las Escrituras, ¿verdad? Zwinglio usó su razón para interpretar lo que dice Jesús, mientras que Lutero sujetó su razón a lo que dice la Biblia, a lo que Jesús claramente lo dijo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el origen, donde muchas denominaciones dicen es nomás una representación, es un simbolismo, es un acto de obediencia que nosotros tenemos que hacer, pero no nos muestran lo espiritual, no nos muestran el propósito divino por el cual nuestro Señor Jesucristo nos dio, nos dejó y nos exhorta a que vayamos a recibir la Santa Cena. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Querida Claudia, hermana, adelante. Tengo una consulta. Estamos hablando, se hacía el pan sin levadura y el vino, normalmente el vino. En la iglesia que yo participaba antiguamente, hervían el vino. A mí me parecía absurdo, pero es la costumbre que aplicaban. ¿Esto invalida de alguna forma porque para ellos es simbólico, ni siquiera es, o sea, hacen el comentario, por ahí leen el texto bíblico, pero en realidad solamente es simbólico. Ujú. ¿Esto corresponde o no importa o no es importante? Sí, querida hermana, sí, porque este es lo que dice la Biblia, no es algo que podemos Mm. quitarle o agregarle, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios nos dice pan sin levadura, que era la costumbre judía en la Pascua, y fruto de la vid, ¿verdad? Quizás algunas denominaciones lo hacen para quitar el alcohol, quitar el licor, ¿verdad? Porque ellos dicen, enseña que tomar licor es pecado y entonces no pueden pues estar dando vino en la cena del Señor, ahí, ¿verdad? Entonces, y como bien decía Claudia, como representa nomás, como es un simbolismo nomás, no importa el método que usemos, al fin estamos haciendo un acto de obediencia, ¿verdad? Pero el pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo. Gracias, querida Claudia. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre la Iglesia católica, luterana y protestante sobre la enseñanza de la Santa Cena? Vamos a ver aquí
algunas cositas más como un repaso. La Iglesia Luterana, ya vimos, ¿verdad? Apegada a la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino, pero de una manera que no podemos percibir. Esto es presencia real, ¿verdad? No es que vamos con un telescopio y vemos ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es un misterio de fe. Creemos lo que la Biblia nos dice, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, y esa es la verdad. Recibimos la seguridad del perdón y una fortaleza espiritual y una fe fortalecida en la Santa Cena. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra comunión con Cristo, fortalece nuestros lazos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Iglesias protestantes, dice, el pan y el vino simplemente simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una representación, ¿verdad? La cena del Señor no otorga perdón, sino que es un acto de obediencia que les recuerda el sacrificio de Cristo. Entonces, nota aquí, usted no encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo. No encuentra el propósito divino para el cual Jesucristo, antes de morir, instituyó la Santa Cena, este medio de gracia, a través del cual nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Muy bien, la Iglesia Católica va un poco más allá. Ninguna de las dos, la luterana ni la protestante, enseña esto, ¿verdad? Ellos enseñan una palabra que se llama, a veces difícil inclusive de pronunciarla, se llama la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que hay un cambio de sustancia, un cambio de materia. Ellos dicen por el poder del sacerdote, cuando está haciendo las palabras de institución, todo cambia, ¿verdad? Por eso es un cambio de sustancia. Entonces, ellos enseñan, debo decir, perdón, un sacrificio real ofrecido por el sacerdote que perpetúa el sacrificio de Cristo Jesús, Cristo en la cruz. En otras palabras, cada vez que el sacerdote hace las palabras de institución, literalmente están colgando a Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es algo que va en contra de la palabra de Dios, porque tenemos en Hebreos que nos dice que Jesucristo murió una sola vez para darnos el perdón de pecados de todo el mundo. El apóstol Pedro también nos dice que Cristo murió el justo por nosotros, los injustos, para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios una sola vez y para siempre. No es que Jesucristo está volviendo a morir cada vez que estamos celebrando la Santa Cena. Eso va en contra de la palabra de Dios, esta enseñanza, ¿verdad? Muy bien, la siguiente parte, el pan y el vino no están presentes allí, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ese cambio de sustancia, ¿verdad? El vino ya no es vino, el pan ya no es pan, sino por el poder del sacerdote se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no sé si usted habrá notado que el sacerdote no puede derramar ni una sola gota de ese vino, porque para ellos ya no es vino, sino es la sangre de Cristo, ¿verdad? También cuando sobra las hostias, ellos lo colocan en un altar pequeñito con llave, porque ya es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces desapareció el pan y el vino. El pan y el vino no están presentes allí, ¿verdad? Sino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando lo que dice la Biblia, presencia real, junto con el pan y el vino, está en el cuerpo y la sangre de Cristo. No podemos verlo, ¿verdad? Pero no existe ese cambio. Si el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero con el poder de la palabra de Dios está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, también el propósito, la razón por la cual dice que ellos hacen este sacrificio, otorga el perdón
de algunos pecados nomás, los veniales, los que no son mortales, ¿verdad? Inclusive puede beneficiar a los muertos, ¿verdad? Si hacen la Santa Cena, si mencionan el nombre de alguien, reciben el perdón de pecados. Esa enseñanza, hermanos, hermanas, no la encontramos en la Biblia. Eso es en contra de la palabra de Dios y en contra del sacramento que Jesucristo nos dejó con un propósito divino, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que estamos pasando nomás de una forma rápida. Hay muchas otras cosas que podemos meditar, hablar de esto. Ustedes van a tener la oportunidad de estudiar más a profundidad en un curso que se llama Los Sacramentos y la Oración, pero por ahora estamos aquí, ¿verdad? Estudiando en esta parte. Y como siempre decimos, el propósito es para que tengamos un conocimiento de lo que otras denominaciones creen, por qué celebran, cómo celebran, por qué exhortan a sus creyentes a hacer estas cosas y todo eso, y para que pues nosotros podamos compartir con ellos lo que la palabra de Dios nos dice de una forma paciente, amorosa, respetuosa y con el propósito divino de llevarles a los pies de Cristo. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya la última parte dice, elija uno de los siguientes temas que hemos estudiado hasta ahora. La primera, ¿verdad? Nuestra condición natural. En este caso sería la justificación, nuestro papel en la conversión, el bautismo, la Santa Cena. Luego explique cómo la razón humana puede desviarnos de la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa el ser humano? ¿Qué quiere hacer el ser humano con los regalos que Dios nos ha dado? Cuéntenos, ¿cuál de estas clases que ya hemos visto escoge usted ahorita y le gustaría conversar un poquito? ¿Qué dice nuestra condición espiritual? ¿Algún Pastor, comentario? buenas noches. Pastor, José, buenas noches. buenas noches. Verá, bueno, en relación a mí sería de la cena que acabó de exponer usted y los hermanos. Y yo, no yo, sino que se ha acostumbrado en nuestra iglesia, digamos, de que el momento de que se va a realizar la cena, bueno, no es cada mes, casi a veces trimestral o semestral. Y siempre nos dice que nosotros tenemos que estar a cuentas. Por A o B si tenemos problemas de algunos hermanos internos, ¿no? No externos, sino internos. Entonces, que en ese instante se pongan de acuerdo y se perdonen los unos a los otros. Pero en este caso, ¿cómo sé de que realmente me perdonó o yo le perdoné? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, gracias, hermano, excelente. Sí, ¿quién puede dar eh, testimonio de que estamos bien para acercarnos a recibir la Santa Cena? ¿El pastor, el vecino, la esposa, el esposo? No, es Dios el único, ¿verdad? Él nos invita a que vayamos a recibir la Santa Cena. Luego, como decía José, el perdón, ¿verdad? Si he tenido alguna discusión, y créame, hermano y hermana, y usted, ¿verdad? Quizás ha experimentado, el día que el cristiano va a la iglesia, ese día el diablo tiene más trabajo. Cuando, ¿verdad? Yo tuve la dicha de servir como pastor en 5 años, y el domingo, por alguna razón, no sé qué, es Satanás mismo, ¿verdad? Los niños, la esposa, el tráfico y uno mismo, ¿verdad? Había
como que se incomodaba, que se molestaba, cualquier cosa pasaba, ¿verdad? Porque ese día Satanás no quiere que los creyentes estén en la casa del Señor y hace cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, este, si usted, querido hermano, perdona de corazón a esa persona que le ofendió, que le agredió de forma verbal, que le haya dicho un chisme, una calumnia, lo que haya sido, está bien, ¿verdad? Si hay la oportunidad de decirle yo te perdono o si yo ofendí a alguien, pedir disculpas, pedir perdón, está bien. Y si la otra persona no perdona, no sigue enojado, sigue incómodo, ya no es nuestra responsabilidad. Ya hemos hecho lo que bíblicamente dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vayan y hablen a solas con esa persona, ¿verdad? Si no les hace caso, cuenten a otro, lleven un testigo, y si no le hace caso a ese testigo, pues cuéntenle a la iglesia y trátenle como un renegado, ¿verdad? Pero en este caso, sí, como decía José, es el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, quien nos prepara para recibir la Santa Cena. Voy a decir esta palabra, esta comentario, ¿verdad? A veces los líderes religiosos han espantado a la gente con muchos requerimientos y requisitos. Vamos a poner, por ejemplo, una mamá se enojó con su niño y se enojó. Y era justo el domingo antes de ir al servicio, ¿verdad? Y la señora se siente tan culpable porque así le hicieron sentir que no se va a recibir la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Quién está feliz en ese momento? Está feliz Satanás porque dice, ajá, ya conseguí mi objetivo. Vamos a la Santa Cena porque ese enojo, esas palabras que le haya dicho al Hijo, Jesucristo ya los clavó en la cruz, ya nos perdonó de nuestras iniquidades. Y como evidencia visible, tangible, dice, aquí está la Santa Cena, ¿verdad? Entregué mi cuerpo, derramé mi sangre, para que hoy tengas el perdón de pecados. No sé si contesté, José, la pregunta. Me alargué mucho. No, no, sí, 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 me aclaró el asunto. Lo que sucede es, como vuelvo, y repito, pues siempre se ha tenido esa, digamos, una costumbre, ¿no? De que cada vez de que se hace, lo anuncian el instante de que se va a celebrar la Santa Cena. Pero conforme usted sabe la Biblia, pero dice que nosotros debemos estar ya preparados antes de acudirnos a la presentación de la Santa Cena, ¿no? Eso era mi Eh, duda, digamos. Lo que el apóstol Pablo nos dice, un acto de contrición. ¿Cuál es la palabra? Se me fue ahorita, ¿verdad? Revisar nuestra vida ante Dios antes de recibir la Santa Cena. Querida Claudia, adelante, hermano. Yo le hago un comentario así que yo lo viví cuando joven. Eh, Mi hermano se llevaba muy mal conmigo. Yo no me llevaba mal con él, pero él se llevaba muy mal conmigo. Entonces un día, un sábado, nosotros al otro día teníamos Santa Cena, nos peleamos mal y yo me quedé muy enojada. Me acosté a dormir enojada, me levanté enojada, fui a la iglesia, por supuesto, qué sé yo, pero yo me abstuve de la Santa Cena porque no me sentía cómoda. Lo único que conseguí con eso fue que todo el mundo me apuntara y me dijera, me llegaron a gritar, esta cayó en pecado de muerte. Nunca más fui a la iglesia. A raíz de eso, nunca más fui a la iglesia, porque no solo no ¿Mm? tuvieron... Gracias, querida Claudia, qué pena. Sí, eso es fariseísmo, eso es legalismo, porque lo que las personas que le dijeron eso, es posible que tenían rabo de paja, como decíamos, ¿verdad? Y Sí, sí, no hubieran estado cerca del fuego porque se iban a quemar. Entonces, es fácil criticar a los demás, es fácil poner el dedo, y eso es lo que provocan esas congregaciones legalistas, ¿verdad? Que están ahí como el creyente tiene que vivir en una burbuja. Si hace en una algo, hipocresía. exactamente, si hace algo que,
hay que acordarnos, recordar que somos de carne y hueso y ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Los pensamientos, esos no están en la lista de las denominaciones de los legalistas, ¿verdad? Eso no, los pensamientos, no, no, ellos no. Dios no juzga los pensamientos de los creyentes de aquella denominación, ¿verdad? Entonces, sí, y eso, querida hermana, sí que qué pena, ¿verdad? En nombre de la religión, juzgar a alguien sin, sin saber es un pecado que va en contra de la voluntad de Dios. No, por supuesto, aparte, yo hoy por hoy, si yo no me siento cómoda, por más pequeño que sea una situación para mí, yo no me siento cómoda, yo me abstengo de la Santa Cena, porque para mí es muy importante y es muy serio lo que estoy haciendo. Y eso tiene que ver conmigo porque yo examino y es entre Dios y yo. Si yo Y creo que es, tengo algo grave que confesar, que soy yo, seguramente, no sé, hablaré con el pastor, esto, lo otro, tomaré mis decisiones. No creo que nadie me tenga que estar adivinando y apuntando con el dedo. Está bien, en esa época era muy joven y eso hizo la diferencia. Pero me hicieron un bien, ¿eh? Me hicieron un bien sí, porque busqué a Cristo en otro lado. Gracias, amén, pastor. hermana querida. Sí, gracias, hermana querida. Sí, y como dije, sí, sí, está bien. Lo que sí queremos es que el diablo no nos acuse, ¿verdad? A veces dice, mira, ya cometiste ese pecado. Oh, Dios ya no te quiere, Dios ya no te ama, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, como dice Claudia, sí, hay momentos en que está bien abstenerse, está bien no ir, pero ya si se convierte en algo como, este pequeño pecado, porque acordémonos que, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y también debemos decir, sí, pobre de aquel que va a recibir la Santa Cena nomás porque quiere mostrar una hipocresía exterior que está bien con Dios. Pero realmente puede ser que su alma esté como Jesús decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y eso encaja muy bien en nuestra Latinoamérica, que hay unos sepulcros bien pintaditos, bien lindos, decoraditos, pero sabemos lo que hay dentro de esos sepulcros, ¿verdad? Entonces, Dios ve nuestros corazones. Él sabe quiénes son suyos, ¿verdad? Este, Tristemente tenemos que decir y a veces reconocer que hay mucha hipocresía en las iglesias, en las religiones, que más nos enfocamos en en la presencia de la exterior que en lo espiritual, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Nuestra condición natural, la naturaleza pecaminosa nos dice, tú puedes hacer algo, tú puedes llegar a ganar el favor de Dios si te esfuerzas, ¿verdad? Entonces es algo que nos dice que aquí lo categorizamos. Los niños no pueden creer, solamente ciertas personas pueden creer, ciertas personas que están más cerca de Dios tienen privilegios, tienen cosas por el estilo, ¿verdad? Querido Luis Felipe, adelante. Pastor, buenas noches. Qué pena que no tuve al comienzo al inicio de la clase, pero tengo una pregunta y una inquietud grande que como inicial, como católico, a mí en mi enseñanza era que el que no hacía la primera comunión no podía cenar, ¿cierto? Ujú. En la iglesia cristiana donde estoy congregado, hoy en día, si uno no es bautizado, no puede tener la Santa Cena. ¿Qué razones hay para que no pueda uno adquirir la cena sin ser bautizado? Bueno, usted ya fue bautizado en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y fue bautizado en el nombre del Dios Trino, este, que dijo nuestro Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es bautismo.
Ese es el bautismo bíblico, que hay un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor y Salvador Jesucristo, nos dice Efesios. Ahora, el requisito de bautizarse ya de adultos, eso es más un acto de un compromiso, es un acto de obediencia como enseña, ¿verdad? No nos enseña que el bautismo es para el perdón de pecados, no nos enseñan que el bautismo recibimos el Espíritu Santo y la promesa de la salvación eterna, sino que es un compromiso. Tú te bautizas y te comprometes para de hoy en adelante ser un miembro de esta congregación, miembro comulgante de esta congregación y todo eso, ¿verdad? Pero a usted no le enseñaron por qué lo están bautizando. A usted no le enseñaron que recibe el bautismo, ¿verdad? Entonces nomás es para que usted sea miembro, participante de algunos privilegios de aquella congregación, pero es más como un acto exterior, y no interior, ¿verdad? ¿Tiene sentido, querido Luis Felipe? Pastor, y hay que aclarar. Sí, porque es que yo soy bautizado tanto católico como cristiano. Tengo las dos. Recibí la Santa Cena por el lado del catolicismo y por el lado de la iglesia cristiana donde yo he congregado también estoy bautizado. Sí. Gracias, hermano. Muy bien, sí, entonces si uno vuelve a bautizarse es como negar el acto sagrado que Jesucristo lo instituyó. Es decir, como que ese bautismo que fue hecho nos sirve, y ahora lo vamos a hacer bien de nuestra manera, ¿verdad? Que no es bíblico. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces, nuestro papel en la conversión, el ser humano siempre quiere echar mano a las cosas de Dios. Y cuando el ser humano echa mano a las cosas divinas de Dios, créanme que no salen bien las cosas. Un ejemplo concreto de eso es cuando Dios le prometió dar un hijo a Sara. Abraham ya tenía muchos años, la Sara también, ya era anciana y eso más era estéril. Entonces Dios le dijo, voy a darte un hijo. Ya había pasado algunos añitos, 25 para ser exactos. Y la Sara dijo, vamos a ayudar. Vamos a ayudarle a Dios. Dios se olvidó de la promesa. Vamos a echar una manita. Ya le dijo, ahí está mi sierva Agar. Toma, acuéstate con ella y así Dios nos va a dar un hijo. Sabemos lo que pasó después. Esa rivalidad, ese enojo, esa pelea, lo expulsaron a ella y todo lo demás. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muchas historias bíblicas que cuando el ser humano quiere meter mano en las promesas de Dios, salimos perdiendo. Y lo mismo hoy en día, queremos ayudar a Dios, tenemos que aceptar, tenemos que hacer algo para que Dios me acepte como soy, ¿verdad? Para que mostrarle a Dios que yo puedo hacer algo, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que en la conversión usted y yo no tenemos nada que ver, nada que hacer. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada por su cuenta. Es Dios quien nos da nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo ya hablamos que es un medio de gracia. También el ser humano, el razonamiento humano, lleva al mundo a pensar que un niño no puede ser bautizado porque no cree, no ha hecho la confesión de fe, ¿verdad? Y todo eso le pone énfasis más en el ser humano que realmente en la obra redentora de Cristo. La Santa Cena que hablamos hoy, ¿verdad? También le enseña a la gente que es una representación, es un simbolismo, que Cristo no puede estar presente porque Él ya ascendió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre. Nota usted que minimizan el poder de Dios, eh, cambian la palabra de Dios porque Cristo dice, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, entregada por ustedes para el perdón de sus pecados. Entonces omiten
cuerpo y la sangre de Cristo y el propósito divino que es darnos el perdón de pecado. Pues todo eso al fin nos lleva a malas interpretaciones bíblicas y a creer no lo que dice la Biblia, sino lo que nos dicen los líderes espirituales, que muchas de las veces no están muy bien informados de las escrituras, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, como un resumen, Iglesia Católica, cuerpo y sangre de Cristo, este nuevo sacrificio, transubstanciación, ¿verdad? Cada vez que el sacerdote está celebrando la Santa Cena, la Eucaristía, como lo llaman ellos, Cristo está sacrificando su vida. También el pan, el vino cambian de sustancia, ya no es pan, ya no es vino, sino se han convertido en la sangre de Cristo, que eso pues no es presencia real de Cristo, ¿verdad? Iglesia luterana, pan, vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para nuestro perdón de pecados, presencia real, no porque usted y yo lo digamos, sino porque así nos dice la palabra de Dios, así nos dice Jesucristo, y a Él le vamos a creer. Iglesias protestantes, pan y vino, un acto de obediencia que conmemora su muerte, ¿verdad? No está presente el cuerpo ni la sangre de Cristo, tampoco nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta final, algún comentario en relación a esta clase, la Santa Cena? Perdón, perdone la José, imprudencia, adelante, hermano. mi pastor. Lo que quería es de que me llamó la atención del hermano que preguntó de las dos bautizos, o sea, ¿cuál mismo tiene validez? Me dejó un poco asombrado con la pregunta que le hizo a usted, pastor. Sí, bueno, querido hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el bautismo nos da tres bendiciones. La primera que es el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque llegamos a este mundo, muertos en delitos y pecados, ya hemos dicho, destituidos de la gloria de Dios, enemigos de nuestro Padre Celestial. Y Dios, al ver esa miseria en el ser humano, nos provee un medio de gracia. Un medio de gracia es, ¿verdad? Es que está conectado íntimamente con la palabra de Dios, un acto sagrado instituido por Cristo mismo y a través del cual nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la salvación eterna. Ahora, querido hermano, José, Luis Felipe, cuando usted es bautizado de adulto, ¿qué promesas bíblicas le dan sus pastores? ¿Qué promesas bíblicas le dan sus pastores sobre el bautismo? ¿Le dan el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la salvación eterna? O como nos ha enseñado que es un compromiso, ¿verdad? Es algo que la persona se compromete a hacer ante Dios y ante esa congregación. Su compromiso es vivir una vida de obediencia, 100% a Dios, de dejar todo lo que hacía en el mundo y de esa forma ahora sí es miembro activo de esa iglesia y va a recibir todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto. Pero querido José y Luis Felipe no nos enseñan por qué bautizamos, no nos enseñan cómo llegamos a este mundo, no nos enseñan que somos descendientes directos de nuestros padres, Adán y Eva. Y por más cristianos que que han sido nuestros padres, nacimos, llegamos a este mundo con el pecado original heredado de Adán y Eva.
Entonces, querido José, si a usted lo bautizaron de niño, no es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que a veces el simple hecho de escuchar la Iglesia Católica ya nos espantamos, pero ese bautismo fue hecho, es bíblico, porque ese bautismo, eh, de ese bautismo recibimos ¿cómo se llama? El perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Eso, querido José. Mil gracias por la aclaración, mi pastor, y bendiciones. Gracias, querido hermano. Sí, gracias al Señor, por esta oportunidad que nos permite. Bueno, entonces vamos a cerrar con oración. Y como siempre, mi oración y mi exhortación a ustedes es que conozcan las Escrituras, lean la palabra de Dios, deleítense en las bendiciones gratuitas, incondicionales, llenas de gracia, de amor y misericordia que Dios pone frente a ustedes en los pasajes bíblicos, en los textos bíblicos, en los versículos bíblicos. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por habernos concedido un medio más de gracia, a través del cual tú nos das el perdón de pecados y una comunión íntima contigo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, llévanos a tus pies, a que meditemos en tu palabra, que apliquemos a nuestras vidas y para que con gusto compartamos con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. La Santa Cena es un regalo de tu amor, un regalo de tu gracia, una muestra visible, tangible de lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por entregarnos tu precioso cuerpo y preciosa sangre para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en la Santa Cena tú nos das una probadita de lo que será el banquete celestial en tu presencia en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a valorarla, a entenderla, Señor, y cuando nos acercamos a recibir tu Santa Cena, que sea tu Espíritu, a través de tu palabra, que nos prepare espiritualmente para recibir de una forma digna la Santa Cena para el bienestar espiritual de nuestra alma. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles una bendecida noche y un reparador descanso. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Muchas gracias por su